Bueno, buenas tardes, queridos papitos. Mi nombre es Daniela Rodríguez. Yo trabajo en el colegio hace 5 años. Soy la asistente de medios y tecnología del colegio. Soy profesional en medios audiovisuales. Tengo un máster en Community Management de redes sociales y Empresa 2.0. Y también tengo una certificación con la Superintendencia de Industria y Comercio con un curso que hicimos sobre protección de datos para niños y adolescentes aquí en Colombia. Es un placer estar con ustedes en esta tarde y el tema que vamos a trabajar hoy es privado versus público, una guía para el uso adecuado de los datos personales de nuestros hijos. Entonces, para iniciar esta charla, quiero presentarles la agenda, lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver un pequeño resumen o una introducción a los datos personales. Después vamos a ver cómo funciona la interacción con las tecnologías de la información y la comunicación. Después vamos a ver cómo proteger a los niños, qué pasos prácticos podemos tomar para proteger los datos que ellos que están en la red en este momento, y luego tendremos un espacio para preguntas. Les animo a que si tienen alguna pregunta pueden dirigirse a la página sleep.do y con el código del evento 20314 pueden poner sus preguntas o votar por preguntas que alguien más esté haciendo. Eh, Teniendo la agenda, voy a iniciar con una oración primero. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias Papito Dios porque nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos en este momento. Te pido por cada uno de los padres que se está conectando en este momento y que está conectado, que nos dé sabiduría, Señor, para entender este tema y que podamos, Señor, de verdad ser responsables con lo que tú nos has entregado, Señor, y trabajemos en pro de la protección de los datos de todos los niños y niñas del colegio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como introducción a esta charla, quiero iniciar con un versículo que es Proverbios 2:11 y dice: las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. ¿Por qué me parece importante? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando estamos hablando de datos personales o de protección de datos personales es informarnos. Ante cualquier tema, lo primero que tenemos que hacer es informarnos y después tomar acción. Entonces, como ven, el versículo nos dice que las decisiones sabias nos protegerán, y decisiones sabias es lo que nosotros hacemos como padres con los datos, nuestros datos personales y los de nuestros hijos. Como una introducción, quiero hacer como un abrebocas de cómo fue que cómo comenzó el desarrollo de Internet. Internet nace como por el deseo de desarrollar redes de comunicación. Más o menos en la década de 1960 comenzaron a hacerse pequeños procesos o aproximaciones hacia una red de comunicación para compartir datos. Las implementaciones prácticas de estos conceptos se empezaron a finales de los años 80 y a lo largo de los 90. Y en la década de 1990 ya nace se introduce lo que nosotros conocemos como la World Wide Web o el WWW que estamos usando en este momento antes de cualquier dirección. Aquí también es importante entender que estamos en una época donde Internet o sí, la conexión entre unos y otros a través de la red ha evolucionado. Al principio se conocía como web 1.0. La web 1.0 solamente era como intercambio de información. A partir de la década del 2000, más o menos, y de ahí en adelante, se introduce un nuevo concepto que es la web 2.0. Esta web 2.0 o este concepto lo que quiere decir es que la inteligencia colectiva de las multitudes crea valor. Ahora ya no es solamente comunicación entre uno y otro, sino cómo vamos a crear valor a través de una inteligencia colectiva. Esta nueva web, a diferencia de la web 1.0, ya no se basa en una red de hipertextos, o sea, antes encontrábamos páginas web solo con textos, sino que ahora se requiere la participación, la interactividad y los sitios de redes sociales. Recordemos que los sitios de redes sociales más usados en este momento nacen después del 2000. Entonces quería acomodar esta introducción
para tener presente que antes del 2000 no eran los niños o niñas que nacían antes del 2000, más o menos, incluso en la década de los 90, yo soy de esa década, nosotros tenemos una aproximación diferente al uso de Internet de la que tienen los chicos ahorita. Por eso es importante esta información y más adelante la voy a ampliar. Ahora, nuestro primer tema son datos personales. Creo que de este tema hemos hablado mucho, o se ha hablado mucho últimamente, en especial después de que sale la Ley de Protección de Datos Personales y cómo se ha manejado estos datos personales, cómo las grandes empresas o los negocios usan estos datos personales y demás. Los datos personales son aquellos que permiten que los demás nos identifiquen y sepan quiénes somos. Esa es una definición sencilla de qué son los datos personales. Aquí es importante también ver tres conceptos que vamos a estar trabajando a medida que desarrollamos el tema. Tenemos el concepto de íntimo, privado y público. Y asimismo, los datos tienen ciertos niveles que voy a desarrollar a continuación. Cuando hablamos de algo íntimo o de intimidad, estamos hablando de los pensamientos internos, de la formación de decisiones, de dudas que puedan surgir, de las cosas que de pronto los niños no expresan. También cuando hablamos de íntimo, hablamos de creencias, hablamos de identidad, hablamos de valores. Y lo íntimo o la intimidad es lo que nosotros vamos creando a medida que vamos construyendo nuestra identidad. Lo que es íntimo en los datos se puede conocer también como datos sensibles. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva vemos que lo íntimo tiene una total opacidad, entonces pensemos como en una serie de cortinas, ¿sí? Cuando tenemos cortinas en nuestra casa, entonces está la ventana, a veces tenemos un velo y a veces tenemos una cortina pesada. Entonces, lo que es íntimo es cuando cerramos esa cortina pesada. También se puede hacer referencia a lo que es religión, cosas de tu salud, raza y demás. Eso es la intimidad. El segundo concepto es el concepto de privado. ¿Qué es privado? La privacidad es el ámbito donde podemos hablar de deseos o preferencias individuales. Entonces, volviendo a nuestra referencia de las cortinas, lo privado es cuando abrimos, digamos, es la cortina del medio que está, o el velo que se encuentra entre la ventana y la cortina pesada. Entonces, cuando abrimos eso, se dejan ver ciertas cosas, no se deja ver todo, pero hay cosas que se pueden ver a través del velo. Y el último concepto es público. Cuando hablamos de público, esto está caracterizado por una libre accesibilidad. Pueden ser comportamientos o decisiones que se hacen como en sociedad o en comunidad. Eso ya pasa a ser público o pasa a ser, como lo estaba explicando, como esa ventana. Lo que es íntimo debería ser solamente para nosotros. Recordemos también que la ley colombiana habla de los derechos de los niños y de los adolescentes y que habla también en relación a la intimidad, la privacidad, el buen nombre, la libre expresión y ya les muestro aquí. Cuando estamos hablando de intimidad, vuelvo y repito, creencias, valores e identidad. La privacidad abarca lo que es doméstico y familiar. El buen nombre se define como buena fama y la libre expresión abarca nuestras opiniones y nuestra difusión de las ideas. Nuestros datos personales van a entrar en estas diferentes categorías y obviamente al compartir nuestros datos personales debemos entender que tienen una de estas características y que nosotros somos responsables de lo que compartimos. Esto es muy importante. Es muy importante para los niños, niñas y adolescentes entender esta parte de intimidad, privacidad y lo que es público. A veces cuando se está construyendo como esa identidad o esa personalidad, se confunden estos
estos conceptos, pero es importante que ustedes como padres puedan reforzar estos conceptos de intimidad, privacidad y lo que es público. Ahora vamos a hablar un poco de la ley 1581 del 2012, que es la ley que habla de la autorización, tratamiento y finalidad de los datos personales. Esta ley es un poco compleja y nosotros más adelante les voy a mostrar una estadística de cómo está funcionando ahorita en Colombia el manejo de datos personales. Pero sobre esta ley quiero enfatizar tres personas o tres personas que hacen parte de este proceso de tratamiento de datos personales. Primero debemos entender que hay un titular de estos datos personales, en nuestro caso individual sería cada uno de nosotros, es esa persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Luego tenemos un responsable, que es una persona natural o jurídica, pública o privada, que decide sobre la base de datos y tratamiento. Y el tercero es el encargado, que es una persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza el tratamiento personal de estos datos. Una cosa es la recolección de datos y otra cosa es el tratamiento de datos. ¿Qué uso le damos a estos datos personales? Ahora vamos a hablar de interacciones con las tecnologías de la información y la comunicación. A continuación, les voy a presentar la situación digital en Colombia, que se hizo, un estudio que se hizo para enero de este año. Obviamente, por la situación de la pandemia, estas cifras pueden haber sido modificadas muchísimo, pero el análisis usualmente se hace en enero. Entonces, voy a presentar a continuación esta visión digital de Colombia. Estos son datos esenciales para atender el uso que les dan los colombianos a sus teléfonos, a Internet y a redes sociales, ¿sí? Actualmente el total de la población, o bueno, actualmente no, sino en enero del 2020, el total de la población eran 50.61 millones de personas, de los cuales 81% residen en zonas urbanas. De estas personas, y este dato es curioso, que es el segundo que vemos acá, las conexiones a teléfonos móviles eran el total de la población, con respecto al total de la población, era un 119% de la población en Colombia. Eso quiere decir que más o menos un poquito más, es como si todos tuviéramos un teléfono, toda la población, más un cuartico de teléfono. También los usuarios en Internet representan el 69% de la población en Colombia. Y activos en redes sociales también el 69% de la población en Colombia. ¿Cómo usan los datos? ¿Cómo se usan los datos? ¿Cómo se usa Internet? De esas 35 millones de personas que están usando Internet en este momento, representan el 69% de la población, y con respecto al año 2019 subió 1 millón de personas en consumo de Internet en Colombia. Y más o menos el promedio de uso de Internet diario, esto recuerden que es datos de enero del 2020, o sea, ya son datos de hace 11 meses, el promedio en ese momento era de 9 horas y 10 minutos. Ahorita, pues con toda esta situación de la pandemia, obviamente debe haber aumentado este promedio. Acá también tenemos la inversión de tiempo diario en el mundo digital que hacemos. Estas estadísticas son solamente de Colombia en enero del 2020. Como les decía anteriormente, se estima que más o menos se usa Internet por 9 horas y 10 minutos, de los cuales se puede decir que 3 horas y 45 minutos usamos en redes sociales, 3 horas y media más o menos se ve televisión, 1 hora y media más o menos se escucha a servicios de música por streaming, y más o menos 53 minutos se juega en línea, bueno, en enero del 2020. Y nuestra última estadística acá habla de nuestra privacidad y bienestar en línea de cada uno de los usuarios. Esto es importante porque ahorita muchos teléfonos, tablets nos dicen cuánto tiempo pasamos en pantalla, pero aquí la estadística nos muestra que el 21% de los usuarios registraron su tiempo en pantalla en alguna aplicación, el 21% de todos los 35 millones. También el tercer icono que vemos aquí, esto expresa la preocupación de los usuarios de Internet
por cómo se están utilizando sus datos personales. Como ya les había mencionado anteriormente, a partir del 2012 comenzó a regir la ley 1581 que busca cuidar y proteger los datos personales de las personas. Y como vemos, a enero de este año, pues la preocupación de los usuarios por cómo se manejan estos datos, pues aumentó muchísimo. También vemos que el 52% utilizó algún tipo de bloqueador de publicidad en sus navegadores o en diferentes, en sus teléfonos también pueden bloquear publicidad. Y el 68% de los usuarios han borrado el historial de cookies, que las cookies son la información sobre el usuario y su equipo que es enviada por cada página web donde ingresa. Ahora vamos a hablar de cuánta información estamos entregando. Y para eso me gustaría invitarles, si pueden por favor ingresar a esta página de internet que se llama menti.com. Con este código vamos a poder acceder a una encuesta que tengo en línea preparada para esta charla. Si quieren también a través de su teléfono celular pueden escanear el código QR y también pueden acceder a estas preguntas. Y a continuación voy a proceder a ponerlas en pantalla. Son dos preguntas muy sencillas. Y la primera pregunta es, ¿a qué edad en que inicia la recolección de datos? ¿A qué edad ustedes creen que las plataformas digitales comienzan a hacer recolección de los datos personales? Por ahora tenemos un voto. Bueno, muy bien. Esperamos otros 20 segunditos si alguien más nos ayuda con la votación. Bien. Listo, 10 segunditos más. Bueno, en este momento tenemos una persona que cree que es de 0 a 5 años, la mayoría, bueno, 2, la mayoría de personas piensan que la recolección inicia desde los 13 a los 18 años y una persona de los 6 a los 12 años. Muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta. Me gustaría, por favor, esta es una pregunta es una nube de ideas, entonces, por favor, si pueden diligenciar, ¿cuáles son las redes más utilizadas en este momento en Internet, las redes sociales? Perfecto, muy bien. Tenemos Instagram, que es la que tiene mayor predominancia, Facebook, Pinterest, TikTok, LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok, Snapchat. Muy bien, listo. Ahora vamos a pasar a ver, alguien más, alguien más. Eso, muy bien. Perfecto. Listo, la mayoría piensa que Instagram es la red social que más utiliza. Muy bien. Ahora vamos a pasar a estadísticas en el mundo. Sigue moviéndose, sigue moviéndose.
Listo, un momento, por favor, que algo pasó aquí con la presentación. Aquí estamos. Muy bien. Listo, interesante. La mayoría piensa que Instagram es la red que más se utiliza. A continuación, vamos a ver estadísticas de enero del 2020. Esto es a nivel mundial y la red que más se utiliza en este momento es Facebook. Después tenemos YouTube, después tenemos WhatsApp, aunque es una plataforma de mensajería, también es una plataforma social. Luego tenemos Facebook Messenger, luego tenemos una plataforma que se llama WeChat. Después sí tenemos Instagram. Luego hablamos de plataformas como TikTok, QQ, QZone, Weibo, Reddit, que tuvo mucho apogeo, digamos que al principio del milenio, pero ya ha ido disminuyendo, Snapchat, Twitter, Pinterest, y por ejemplo en este momento no vemos LinkedIn, aunque sabemos que LinkedIn es la red social profesional que más es utilizada. ¿Mm? Sabemos que más o menos 4.5 billones de personas en el mundo usan Internet. Esto es más o menos el 60% de la población del mundo. Y más de 3.8 billones ya están usando redes sociales. Es evidente que las redes sociales e Internet tienen un alto impacto en nuestro día a día. Y como les mostraba las estadísticas anteriormente, que en Colombia más o menos se utilizaba Internet para enero del 2020 9 horas, pues obviamente pasamos mucho tiempo conectados en línea. Por eso es muy importante saber conocer estas estadísticas y este recurso que yo les voy a dar hoy sobre cómo está funcionando el manejo de los datos que están recolectando sobre nosotros. Y una última estadística es el tipo de contenido o de actividades que en este momento en Colombia son más relevantes. El primero, curiosamente, que tenemos es ver videos en línea. A pesar de que la red social más famosa sea Facebook, el contenido que más consumen los usuarios en Internet, y hay que destacar que de acuerdo a esta estadística, estos desde los 16 hasta los 64 años. Pero aquí quiero aclarar una cosa, porque cuando tú accedes a una red, a una página web o a alguna plataforma social, siempre te preguntan como cuál es tu edad, pero el único filtro que hay en este momento es un mensaje que dice que tú si eres mayor de edad o no, no hay más. Entonces es importante tener esto presente. El 99% de los usuarios ve videos en línea, mientras que el 49% ven videoblogs, o los famosos youtubers que conocemos ahorita. El 60% escucha música a través de servicios en línea y el 57% escucha estaciones de radio. Finalmente, el 36% de los usuarios escucha podcast. Esos son los contenidos que más son visitados en la red. Ahora vamos a hablar de un concepto que se llama Big Data. El Big Data es una noción que se introdujo más o menos en el 2004 para empezar a dar sentido a la concentración de datos en grandes conjuntos. Como les comentaba al principio, con el nacimiento de la web 2.0, también inicia otro fenómeno que es la concentración de datos en grandes conjuntos, por eso se llama Big Data. Y para poder comenzar a analizar estos datos fue necesario tener equipos o computadoras o supercomputadoras muy grandes para comenzar a analizar estos datos. Ahora, en los últimos 5 años se ha utilizado este concepto de Big Data para significar o darle significado a diferentes procesos tecnológicos y culturales que permiten el almacenamiento y la organización de datos. Y otros dos conceptos que debemos evaluar es la inteligencia artificial, que quiere que la máquina o la computadora recree funciones del cerebro humano. Y otro concepto muy importante que vamos a trabajar es el algoritmo. Un algoritmo es un proceso o conjunto de pasos que siguen para un cálculo matemático. Y ya vamos a ver cómo nos va a afectar. Entonces la pregunta de hoy podría decir, ¿pero cuál es el riesgo? Nosotros sabemos y tenemos presente que Internet tiene muchos riesgos, pero en realidad, ¿cuál es el riesgo? La forma en cómo los adolescentes interactúan en este momento en Internet es para hablar y socializar, para jugar, para compartir o generar contenido
y para buscar información. Entonces hablan con sus amigos, con nuevos contactos a través de WhatsApp, mensajería instantánea, ahorita todo lo que es videollamada con página web, con cámara web sobre todo para las clases virtuales pues se está utilizando mucho. Antes, y pues esto sí es una experiencia personal, digamos que cuando yo era adolescente lo que estaba en furor en ese momento eran los cuartos de los chat rooms, entonces uno entraba a hablar con gente que no conocía. En ese momento yo no era consciente de lo que estaba haciendo y de los peligros a los que estaba expuesta en ese momento. Ahora ya se ha hablado bastante del tema, pero todavía hay un segundo tema del que quiero trabajar hoy para que tengan en cuenta. Los juegos en línea. Se supone que los juegos son clasificados por edad, pero también se comparte información sobre tarjetas de crédito y demás. Y los chicos ya tienen competidores o amigos. Compartir y generar contenido, entonces aquí vemos plataformas como Instagram, Facebook, donde ellos comparten fotos y videos de ellos mismos o de sus amigos, donde alimentan las redes sociales. Ahí es donde inicia un proceso de recolección de información de datos personales sobre su ubicación, planes, proyectos, gustos, intereses. Cuando nosotros abrimos una red social, lo primero que nos preguntan es qué te interesa, cómo te interesa y demás. Y la última forma de las actividades que los adolescentes usan internet es para buscar información. Entonces, educativo, de moda o trends que hay, pero aquí también debemos tener mucho cuidado porque hay, dentro de la búsqueda de información, también se dan temas de búsqueda de conductas desordenadas, peligrosas, como desórdenes alimenticios, técnicas de suicidio, preparación de artefactos explosivos, etcétera. Como ya toda la información está en la red, entonces eso también ha llevado a a los niños y adolescentes a encontrar este tipo de información en la red. Y por último, pues obviamente tenemos la pornografía, que sabemos que la evolución de la pornografía desde el nacimiento de Internet ha sido exponencial y tristemente debemos aceptar y entender que cuando los niños y adolescentes tienen acceso a dispositivos con acceso a la red, es posible o probable que hayan tenido o que estén expuestos a algún contacto con la pornografía. Entonces, ya nosotros sabemos que existen diferentes riesgos. Hablamos de riesgos como suplantación de identidad, seguimiento de actividades en línea, bloqueos e interceptación de información, recolección no consentida de datos personales. Entonces, cuando alguien se metió a mi correo electrónico, alguien se metió a mi cuenta de alguna de mis plataformas, esos son, digamos que, los riesgos grandes que nosotros hemos visto. Pero también tenemos otros peligros en línea como son el catfishing, cyberbullying, fake news, fake giveaways, como noticias que no son verdad, premios que no existen, robo de identidad, cuando crean perfiles o cuentas, retos digitales y cuando son videos manipulados para manipular noticias también. Estos peligros en línea los trabajó el profesor Gustavo Chaparro, el profesor de computadores, con los estudiantes. Y quiero que sepan que el colegio tiene un programa dentro de la clase de computadores trabaja algo que conocemos como ciudadanía digital o digital citizenship, donde el profe de computadores anima a los estudiantes a tener cuidado con su ciudadanía digital y cómo pueden, a través de ejercicios como esta búsqueda de peligros en línea, cómo pueden evitar caer en alguno de estos peligros. Pero acá les voy a hablar de un riesgo mucho mayor, que es el que se está presentando en este momento y es la construcción de perfiles. ¿Qué significa esta construcción de perfiles? Es que de acuerdo a lo que tú buscas en Internet, a la forma como tú interactúas en redes sociales, a juegos en línea que tengas, tecnologías en el hogar como por ejemplo Google Home, donde no sé, hay algunos hogares que manejan toda su casa con algunos dispositivos que controlan desde su celular. También tenemos aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos móviles y algunos recursos educativos. ¿Qué es lo que sucede y cuál es el inconveniente con esta construcción de perfiles? Exactamente. Esos son asistentes digitales. ¿Qué sucede con esta construcción de perfiles? Como yo les había mencionado anteriormente, y volvemos a repetir acá,
tenemos la inteligencia artificial y los algoritmos. ¿Qué hacen los algoritmos? Ellos crean unas analíticas predecibles y comienzan a construir un perfil de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros hábitos de consumo y a nuestros rastros de datos, dependiendo de cómo nosotros interactuamos en la red. ¿Qué es lo que sucede? Este algoritmo comienza a dar diferentes cifras con cálculos matemáticos que van a alimentar una inteligencia artificial. Ustedes saben que la inteligencia artificial lo que hace es aprender de lo que es expuesta y de acuerdo a patrones y correlaciones comienza a armar estos perfiles. ¿Cuál es el riesgo de armar un perfil? Bueno, primero debemos entender que todas nuestras interacciones digitales están formadas por algoritmos. Para nosotros entender esto es como, no, pero a mí nadie me dice qué ver o qué darle like. Pero en medio de todo hay análisis y estudios que indican cómo estamos siendo nosotros manipulados para el consumo en línea. También debemos entender que la inteligencia artificial, aunque nos funciona mucho y hay avances dentro de la tecnología que nos ayudan a automatizar ciertos procesos, también es importante entender que la inteligencia artificial es parcializada, sesgada y no siempre es precisa, en especial cuando se está hablando de crear un perfil de persona. Y aquí como yo les preguntaba al principio, la edad en la que comienzan a hacer recolección de datos. Les tengo noticias. Tristemente, la edad a la que comienzan a hacer recolección de datos en Internet es incluso desde el momento de la concepción. Y uno dice, eso es imposible, no es imposible, porque como padres a veces buscamos en línea cómo quedar en embarazo, quiero tener un hijo y diferentes cosas. Una vez cuando ya el bebé está en gestación, entonces descargamos aplicaciones que nos diga cómo están las semanas del bebé, cómo va su desarrollo. Y ahí, aunque no es directamente con el nombre y el apellido de nuestro hijo o hija, ya ahí comienza a haber un rastreo, ya saben que la familia tuvo un hijo, ya saben que todos los comportamientos de la familia de acuerdo a su consumo en aplicaciones, búsquedas en línea y todo lo que les mencioné anteriormente, ¿sí? ¿Qué pasa aquí y cuál es el problema? Como yo les explicaba al principio, los datos personales. Uno es dueño de sus datos personales y uno entrega sus datos personales a un responsable. Pero ese responsable a veces en ocasiones lo que hace es vender o entregar a terceros o cuartos esa información. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros estamos usando una aplicación de salud o alguna cosa y no leemos bien los términos y condiciones para usar esa aplicación, sobre todo las que son gratuitas, no estoy diciendo de las que sean de pago, no compartan nuestros datos personales, pero sobre todo las que son gratuitas tienden a compartir esa información con terceras y cuartas partes. Por eso la primera pregunta era, ¿cuánto de nuestra información estamos entregando? Ahora, cada vez que entramos a una página web, cuando estamos, por ejemplo, leyendo las noticias, hay estudios o se han realizado estudios en Estados Unidos, sobre todo, que los titulares de las noticias cambiaban de acuerdo a tu ubicación, de acuerdo a la hora que entraras a interactuar. Si no estaba funcionando algún titular, entonces se cambiaba para que creara más engagement. Entonces, eso, ¿cómo obtienen esa información y cómo tienen esos datos? Pues tristemente, y tenemos que aceptar que hasta a veces nosotros mismos como usuarios hemos entregado datos sin ser conscientes de en dónde van a terminar esos datos. ¿Qué más pasa con esta parte de la construcción de perfiles? ¿Y cuál es el riesgo en realidad y cuál es el problema? Que a futuro eso va a impactar las oportunidades de vida. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros, pues, sí, cuando nosotros éramos adolescentes, pues uno cometía un error o uno hacía alguna cosa en el colegio y eso quedaba registrado en la agenda del colegio o entre los papás o en tu perfil académico, pero no estaba en línea. Entonces, hay muchas cosas de nuestra niñez y adolescencia que no están en línea en este momento, pero para los estudiantes, sobre todo aquellos que han creado, tienen perfiles en redes sociales o que usan Internet, y que no entienden la importancia de cuidar sus datos personales, pues ya sus datos están siendo recolectados. Lo que se está velando en este momento
y ya se los voy a explicar en el último punto, es para que los datos de menores de 18 años no sean recolectados para que no sea manipulada su información. ¿Por qué? Por estas razones que vemos aquí, entre otras. Entonces, los impactos en oportunidades de vida pueden afectar porque si un algoritmo o un sistema de inteligencia artificial hace un perfil de nuestro hijo que no es preciso o no es acorde con lo que él en realidad es en su personalidad, especialmente porque el ser humano realmente es muy difícil, es impredecible y complejo. A veces nosotros pensamos una cosa y hacemos otra. Es más, Pablo en una de sus cartas, él dice que lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos somos impredecibles, pero aún así, estas máquinas se encargan de hacer una especie de perfilado y de intentar predecir lo que somos. Entonces, si uno de estos sistemas de inteligencia artificial decide que alguno de nuestros hijos no es apto para una cosa u otra de acuerdo a su rastro digital, impactaría sus oportunidades de vida porque podría evitar que él accediera a una universidad. Sé que esto parece muy grande y que se ve muy lejos, pero no está tan lejos, porque tristemente incluso las universidades hacen estudios de rastreo de datos antes de admitir a los estudiantes, y esa es una realidad y hay casos y estudios que lo demuestran. También esperanzas y sueños, ustedes mismos saben que ellos son... cuando se hace este perfilado y cuando comienzan a recibir contenido de mercadeo sobre todo, comienzan a variar sus sueños y sus esperanzas y lo que ellos motivan. También se puede dar la parte de discriminación, como ya les había dicho, de acuerdo al perfil que se ha generado en Internet, de acuerdo a la inteligencia artificial que debemos entender que es alimentada por unos datos, y ya voy a explicar cómo podemos verificar que no toda inteligencia artificial es precisa o eficaz, sino que son parcializadas de acuerdo al tipo de información con la que tú la alimentes, puede generar estos tipos de perfiles que pueden crear discriminación. Otro ejemplo de esto puede ser cuando estamos buscando tiquetes aéreos. Hay momentos donde los tiquetes son muy costosos y de un momento a otro bajan de precio, o al contrario, incluso en Estados Unidos el problema, por ejemplo, para una capacitación de SATs, lo que la investigación arrojó es que de acuerdo al zip code donde tú estuvieras ubicado en Estados Unidos te costaba más o menos. Eso pasa mucho más en Estados Unidos que en Colombia, pero no sabemos en qué punto pueda influir acá en Colombia lo que está sucediendo. También debemos entender que hay una parte de experimentación y uno dice, uy, ¿cómo así? Eso se llama el A/B testing, que era lo que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, páginas de noticias, sobre todo en Estados Unidos, cambian o varían el display de sus noticias de acuerdo al perfil que accede a su página. ¿Y cómo consiguen ese perfil? Pues porque tú tienes sincronizada tu cuenta de Google con el navegador y entonces la forma en que tú navegas, los anuncios que tú ves, así no entres a redes sociales. Siempre debemos entender que queda un rastro digital con todo lo que nosotros investigamos en Internet. Ahora quiero compartirles rápidamente esta página para hacer un ejercicio. Entonces, así es como la inteligencia artificial aprende. Voy a ampliar un poquito más para que podamos ver mejor. Eso es. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con alguna palabra. La palabra que yo voy a usar en este momento, aquí ellos usaron, por ejemplo, la palabra Trump. Y lo que significan estas columnas es que le asignaron ciertas fuentes de información a la inteligencia artificial para que comenzara a crear o a enlazar ciertos términos con el término que tú estás buscando. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí man. Vamos a buscar la palabra man. Entonces, de acuerdo a esta fuente de información, estas son las palabras que nos da esta inteligencia artificial. Woman, person, guy, himself. Otras, roommate, stabs, suspect, MBA, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, acá vemos teenager, policeman, mother, people. Voy a hacer otra un poquito más hacia acá. Voy a poner maduro. Por favor, no se vayan a ofender, solamente
Es para que vean cómo está funcionando esta inteligencia artificial. La mayoría lo asocia con Venezuela. Hay unos términos que ni siquiera se entienden. Colombiano, Macri, administración. Dependiendo del tipo de buscador que uses, esto va a variar. Entonces, la inteligencia artificial aprende de la fuente a la que ha sido expuesta, y eso es muy importante. Ella aprende de la fuente a la que ha sido expuesta. Y tristemente ha habido casos que uno dice que eso no debería suceder, pero sucede, y es, por ejemplo, el caso de que en el pasado hubo un momento donde hubo una inteligencia artificial que estaba haciendo tags para Google, creo que fue incluso Google, y lo que sucedió fue que dentro de los tags o las etiquetas que les estaban asignando a las fotos, tristemente hubo una de esas fotos que era como Black Man, y cuando tú buscabas así aparecía una foto de unos gorilas. Eso fue un escándalo en Estados Unidos, pero esa fue la forma como el sistema de inteligencia artificial aprendió, y obviamente pues se corrigió el error, pero eso fue noticia y tristemente es algo que está sucediendo. Entonces, por eso vuelvo a la diapositiva anterior, y es que las máquinas aprenden y aprenden de acuerdo a los datos del algoritmo que los recolecta. ¿Sí? Pero no siempre, y las máquinas nunca van a poder alcanzar digamos que de alguna forma perfilar correctamente a un individuo, porque nosotros, como explicaba anteriormente, nosotros somos impredecibles y somos complejos, y Dios nos hizo maravillosamente complejos. El único que nos puede determinar y conocer es el Señor. ¿Mm? Entonces, es muy importante que entendamos que esta construcción de perfiles, sobre todo en nuestros hijos, va a afectar su vida en este momento y en el futuro. Y finalmente, para cerrar, vamos a hablar de cómo podemos proteger a nuestros hijos ante esta situación. ¿Mm? Lo primero es que primero debemos formar y no solo informar, no solamente contarles que Internet es malo, que te están rastreando tus datos, que ahora qué vamos a hacer, sino decirles, mira, esto es lo que está sucediendo en el mundo en este momento, pero tú puedes tener control sobre tus datos personales. También debemos ayudarles a construir una reputación en línea. Esto también nos ayuda a indagarnos a nosotros como adultos. ¿Cómo estoy haciendo uso de Internet? ¿Cómo estoy haciendo uso de mis redes sociales? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo estoy usando mis aplicaciones del teléfono? ¿Cuánto tiempo estoy consumiendo Internet? Actuar ante situaciones peligrosas como lo habíamos mencionado anteriormente dentro de los peligros, que hablábamos de cyberbullying, de acoso, y bueno, de diferentes cosas. Y lo último es estar atentos a las señales de alerta como cuando hay cambios de comportamiento en nuestros hijos, porque como les mencionaba al principio, ellos también encuentran mucha información en Internet, así como nosotros como adultos lo hacemos, y no siempre, como esa información no está filtrada, el único filtro por edad es, ¿usted es mayor de edad? Sí o no, y listo. Como no está filtrada, consiguen mucha información y están expuestos a mucha información que no deberían estar expuestos. Entonces es importante entender que ya a este punto los niños son nativos digitales, o sea, ellos nacen en un mundo donde ya la web 2.0 hace parte de sus vidas, ¿sí? Yo soy de los 90, entonces yo no estuve, al principio en mi niñez no estuve tan expuesta a tantas cosas, pero los niños ahora sí, el consumo de videos, el consumo de televisión, tantas aplicaciones que hay para niños y demás. Entonces, pero es nuestra responsabilidad como padres y como educadores en el colegio hacer estos 4 puntos. Y ahora vamos a la parte práctica. Primero, debemos enseñarles a distinguir entre datos que pueden ser de conocimiento de cualquier persona y aquellos que no. Ahí es donde viene lo que les explicaba al principio de las cortinas, lo íntimo, lo privado y lo público. También podemos contribuir a que el niño o adolescente entienda la importancia de proteger su intimidad y la de su entorno. Indagar por su concepto de amistad. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Qué piensa él de la amistad? ¿Qué puede compartir con sus amigos?
También debemos educar en el manejo de los datos sensibles, es decir, por ejemplo, datos con respecto a su salud. Es importante que como padres les expliquen que lo que es referente a su salud se habla con sus padres, con su médico y con la enfermera, pero que siempre ellos pueden dar autorización de ese uso de datos. Eso es muy importante. También conocer y ayudarles a configurar de manera detallada las opciones de privacidad que incluyen las redes sociales. Debemos entender que una vez que estamos en línea, nuestros datos pueden estar expuestos, que hay cosas que podemos manejar como las opciones de privacidad, tales como desactivar el reconocimiento facial, revisar cuando alguien me hace un tag en redes sociales, incluso ustedes pueden personalizar lo que ven en el feed de las redes sociales, configurando sus opciones de privacidad. También debemos enseñarles a los niños a conocer las consecuencias de las fotos y videos de los que mañana o en un futuro puedan arrepentirse. Creo que hubo una época donde hubo una propaganda de Phineas y Ferb, los de Disney Channel, donde ellos decían que ten cuidado con lo que publicas porque jamás se elimina, jamás, ¿sí? Y me gustaba mucho esa campaña porque era concientizar a los niños a los niños y adolescentes del uso que le damos a nuestra privacidad y también a la privacidad y a la intimidad de los demás. Un niño que entienda el manejo de su intimidad como una pauta de respeto hacia sí mismo será mucho más sensible frente al respeto a los demás. Y aquí es muy importante hablar de respeto hacia mí mismo y de respeto hacia los demás. Y las últimas 4 que vamos a hablar es animarlos a denunciar, bloquear o eliminar a contactos en redes sociales que generen situaciones de riesgo. Como la idea es que como padres intervengan y empoderen a sus hijos en el uso de la tecnología porque ustedes hacen un acercamiento y se aproximan a la tecnología también. Yo no estoy en contra de la tecnología y lo quiero aclarar. Yo hago uso de las redes sociales, trabajo en el área de mercadeo, pero también este conocimiento me ha impulsado a mí a trabajar éticamente y en la manera en que yo hago mi consumo de tecnología y cómo puedo ayudar a otros a hacer un mejor consumo de tecnología. No significa que no debamos innovar, significa que debemos ser conscientes de que las empresas o los negocios en Internet, ellos ¿qué buscan? Conseguir la mayor cantidad de datos para que terceras y cuartas partes los usen supuestamente es para mi beneficio, pero como ya les expliqué, a veces la inteligencia artificial muchas veces es parcializada, sesgada e imprecisa. Entonces no puede crear algo que yo exactamente necesite. Y si, por ejemplo, hay temas en los que sea vulnerable o en los que esté buscando cosas en línea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno busca, por ejemplo, un tiquete para ir a los viajes misioneros. Entonces uno busca el tiquete para allá y te sale hospedaje en no sé dónde, comen no sé qué, el restaurante no sé dónde, en todas las páginas que entras. Ese solamente con buscar un tiquete de avión. Ustedes también deben entender que cuando navegan en Internet, todos los avisos de privacidad que están saliendo en este momento, ustedes pueden seleccionar cuáles son los datos que autorizan la recolección, ¿sí? Si solamente lo autorizan para el sitio que están visitando o que se use para terceros. Esa sería mi recomendación. También hablamos de orientarlos sobre un desarrollo sano de su afectividad. Y aquí quiero parar un momento, porque este desarrollo sano de su afectividad tiene mucho que ver con, esperen un segundo, por favor, tiene mucho que ver con lo que hablamos de una sana educación sexual. Como ustedes saben, el colegio tiene un programa de educación sexual que está a cargo de nuestra psicóloga Tatiana Peñuela o Mrs. Ochoa. Ella trabaja esta área y si tienen preguntas con respecto a esto en el colegio, yo sé que ella está disponible para ustedes para resolverle todas sus dudas. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando no tenemos un desarrollo sano de afectividad o una sexualidad sana, se pueden presentar situaciones como sexting, como, espérenme un segundo aquí, como sexting, como acoso, mejor dicho, porque a veces uno se pregunta por qué sobre todo las mujeres, los hombres también, pero por qué comparten
fotos de pronto que son demasiado expuestas o tienen que estar compartiendo todo lo que hacen, fotos provocativas. Es importante también trabajar esta área de educación sexual en nuestra familia. ¿Mm? También debemos incentivar o motivar a los niños que no divulguen, o si por ejemplo en algún momento tienen acceso a algún contenido que no es apropiado o que difama tanto su buen nombre como el buen nombre de otra persona, que no hagan divulgación de esto, sino que hagan una destrucción de ese material o que hagan una eliminación de ese material y que no sigan esa línea. ¿Sí? Porque para que no se hagan partícipes de esa divulgación de información que afecta ya sea su privacidad o la privacidad del otro. ¿Mm? Otro punto también es la publicación de comentarios y conversaciones. Esto es muy importante. Digamos que es parte de nuestra ciudadanía digital saber cómo nos comportamos en línea. ¿Mm? ¿Qué tipo de comentarios dejamos a la gente? Positivos, negativos. Sobre todo esto es un punto muy álgido en temas de política, de religión. Entonces debemos saber y entender cómo podemos. Una cosa es publicar nuestros pensamientos y nuestras opiniones de una manera respetuosa sin agredir al otro. Recordemos como decía en la frase anterior acá que así como los niños entienden el manejo de su intimidad como una pauta de respeto hacia ellos mismos, nosotros también tenemos que entender ese manejo de nuestra privacidad, ¿sí? Si nosotros lo hacemos, lo podemos enseñar a los niños. ¿Mm? Y esto aplica para la forma en cómo hacemos comentarios o cómo mantenemos una conversación en línea, con respeto, siempre con respeto. Hay una parte, perdón, añado esto, pero en una película infantil donde este personaje está generando un montón de videos y cosas y se hace viral en la red, pero llega a un punto donde él ve los comentarios y hay comentarios buenos y hay comentarios muy malos y se deprime. Y entonces la directora del programa le dice como que esa es la parte triste de las redes, que no todo el contenido gusta a todo el mundo y que todos detrás de un avatar pueden comentar y decir cosas que no son. Y eso pasa mucho. Entonces es importante que nosotros como adultos demos ejemplo en esta publicación de conversatorios y tener conversaciones sanas en línea. Y también debemos enseñarles a pedir permiso a quienes aparecen en fotos o videos que quieran publicar y a no etiquetar a nadie sin su consentimiento. Y esto es muy importante porque lo que no quiero que me hagan a mí, por favor, no se lo voy a hacer a otros. Esto es muy importante. ¿Listo? Y acá finalmente tengo una gráfica sobre, este es un PDF que me gustaría compartir con los papás que estuviesen interesados de estos pequeños tips que pueden realizar para, ¿para qué? Para trabajar con sus hijos el manejo de redes sociales y de Internet en línea. Y finalmente quiero compartirles, esta página se llama Common Sense Media y esta página tiene recursos muy, muy buenos para padres y para educadores con respecto a todo lo que es seguridad en línea, manejo, mejor dicho, comportamiento en línea, seguridad, incluso creo que ellos tienen una forma de evaluar películas y si son adecuadas para los niños o no. Este documento que están visualizando en este momento es un acuerdo al que llega la familia cuando le da acceso a alguno de sus hijos o hijas a un dispositivo móvil o a una tablet. ¿Mm? Eso es un compromiso al que llega la persona que recibe este dispositivo sobre cómo va a usar ese dispositivo. Por ejemplo, acá voy a cuidarlo, voy a estar a salvo, voy a pensar primero, voy a estar balanceado, voy a comunicarme abiertamente y así mi familia accede a ciertas cosas. Esta actividad me parece muy interesante porque nos permite o les permite a ustedes como padres llegar a acuerdos, llegar a consensos. Es importante entender que hay que establecer límites y que hay que establecer también pautas de trabajo. ¿Mm? Hay que orientar a los chicos, hay que darles explicaciones de por qué
un dato es privado y no, porque ellos apenas están construyendo ese concepto de intimidad y de privacidad. Y ustedes como padres son partícipes de ese proceso. También es importante que ustedes les pregunten a sus hijos razones por qué les gustaría entrar a redes sociales. Si les dicen, no, yo quiero tener Facebook, ojalá que tengan la confianza de decirles, papá, yo qué hago para estar en redes sociales. Si ustedes tengan esa capacidad de preguntarles por qué lo quieren hacer, cuáles son sus razones, les enseñen. Una experiencia de navegación de los 0 a los 7 años debe ser una experiencia de navegación compartida. Yo sé que ahorita hablar de esto es un poco más difícil, sobre todo por las clases en línea, pero es importante que les expliquen que cómo debes buscar o cómo no, ¿sí? Lo importante primero es crear una conciencia de lo que se debe y no se debe compartir, y después si necesitamos herramientas como por ejemplo bloqueos de sitios de pornografía en internet y todo eso, yo sé que Julio López, el administrador del colegio, y Gustavo Chaparro también, el profe de computadores, ellos están dispuestos a explicar cómo funcionan estos sistemas de protección también. ¿Mm? De los 8 a los 11 años también es importante que haya videos didácticos que expliquen los riesgos en línea. Si también quisieran más información al respecto, me pueden escribir. Ahorita les doy mi correo electrónico y también les puedo dar más información al respecto. Pueden hacer ejercicios juntos sobre datos públicos y privados. Por ejemplo, crear tarjetas, si es algo como algo que tiene que ver con mi salud, eso es privado. La dirección donde nos vamos a quedar en unas vacaciones, eso es privado. Y otra cosa, otra buena práctica que pueden tener es cuando estén compartiendo ustedes como padre contenidos de ustedes o como familia, tengan muy presente las narrativas o la historia que están contando, ¿sí? Tengan mucho cuidado con sus propios datos personales y cómo esto puede afectar a sus hijos más adelante. Es importante que si van a permitir que sus hijos tengan redes sociales, que las inscriban con su correo electrónico, el de los padres. Tengan presente que de acuerdo a como la edad mínima que deben tener son 13 años, pero somos conscientes que incluso niños de 10 u 11 años o menores ya están accediendo a redes sociales, especialmente Instagram o TikTok, que es la que está ahorita de moda y que aparte es uno de los riesgos más grandes que tenemos en este momento en redes sociales, porque los filtros en TikTok no existen. En este momento ellos tienen acceso a mucho contenido que no deberían tener acceso. Entonces, tengan cuidado, establezcan límites, horarios de esparcimiento, que los dispositivos electrónicos estén visibles en el hogar, que tengan pausas offline. Yo sé que en este momento con todas las clases y con todo lo que tenemos en línea es muy difícil, pero que puedan tener ese tiempo que estén desconectados realmente. ¿Hasta qué hora de la noche van a usar sus dispositivos? Ser como padres ejemplo, acompañarlos, monitorearlos, quiénes son tus amigos y ayudarles a entender que es diferente un contacto a un amigo. Tú con tus amigos compartes ciertas cosas, pero con un contacto no. Que hagan una depuración constante de su lista de amigos, ¿sí? Así como nosotros deberíamos hacerla como personas. Y también, finalmente, quería compartirles que el colegio también tiene como programas, como les explicaba anteriormente, para ciudadanía digital. Ahorita con la directora académica estuve hablando para programar una capacitación tanto para estudiantes como para profesores en este aspecto de datos personales. Si ustedes no lo sabían, el colegio rinde cuentas sobre los datos personales que ustedes nos dan y los mantiene privados y no los da a ningún tercero. De acuerdo a la ley de protección de datos, el colegio debe proteger esos datos y solamente usarlos para internamente dentro del colegio. Si tienen más dudas sobre esto, está la persona que vela por los datos personales del colegio, que es el director administrativo, que es Oscar Helves. Y también en el colegio, si ustedes se dan cuenta, nosotros como tenemos reglas, tenemos softwares, les motivamos y le animamos a los estudiantes a hacer un buen uso de Internet, pero como siempre, el colegio es un apoyo para lo que ustedes hacen en casa. Y eso es lo que quería compartirles en la tarde de hoy. Es importante que creen, finalmente, como para cerrar, que creen ese puente eh, de comunicación con sus hijos y que hablen de estos temas de tecnología. Es muy importante porque así ustedes no sepan, aprendan juntos,
¿sí? Y no dejen que les cojan ventaja, ¿sí? Es muy importante. Finalmente, aquí les dejo toda la bibliografía consultada para esta presentación. Y llegó el momento de preguntas. Si alguno quiere o necesita más recursos o plantillas o, digamos, más información al respecto, con mucho gusto pueden escribirme al correo media@eca.edu.co y yo atenderé su solicitud. Ahora voy a abrir la plataforma que tenemos para las preguntas para revisar si tenemos alguna pregunta. A ver. Bueno, por la plataforma de Slido no tenemos ninguna pregunta. Por el chat, ¿alguno tiene alguna pregunta? A ver, voy a abrir aquí el chat. Daniela, el señor Borda está levantando la mano. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, ¿Escuchas? señor Borda? Sí, señor. Señor Borda, en este momento se le escucha entrecortado. Aló, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya escuchas mejor ahí? Sí, un poco mejor, sí, señor. Voy a tratar. Entonces, los espacios con los niños la octava nada. Disculpe, señor Borda, pero se escucha muy entrecortado. ¿Es posible que pueda escribir, por favor, su pregunta en el chat mientras voy Vale. Sí, es que se escucha muy entrecortado y no puedo atender bien a la pregunta. Hay una pregunta que dice, ¿a qué edad se les debe dar su propio celular? Eso es decisión de la familia. Una charla que dio nuestra psicóloga Tatiana Peñuela hace algún tiempo, hablaba de que hay una regla que es 3, 6, 9 y 12, pero eso es decisión de la familia. De acuerdo, por ejemplo, a lo que yo les presenté a ustedes del recurso de a qué se compromete cada una de las partes en el uso de esa tecnología, ¿sí? Entonces, es decisión de la familia. Esta regla 3, 6, 9, 12 dice que más o menos después de los 12 años es que es conveniente que ellos tengan su celular. Repito, no es una camisa de fuerza, es algo que podrían evaluar, pero es decisión de la familia. Y es importante que establezcan límites y pautas de uso de los dispositivos, sobre todo porque a esa edad son los padres los que proveen el dispositivo, entonces pues ahí digamos que hay una ventaja sobre el uso que le pueden dar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno más? Bueno, queridos padres de familia, aquí les dejo mi correo electrónico entonces. Quedo atenta si alguno tiene alguna duda o algo que les pueda resolver. Agradezco mucho su tiempo y el hecho de que hayan estado acá y que Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, gracias.